El papel de la mujer en la iglesia es de suma importancia y no solo en la región panamazónica, sino pues en la iglesia universal. En el sínodo fuimos 35 mujeres, pero estábamos todas. Se sentía la fuerza y la conciencia de ser portadoras de una historia y portadoras de una voz. Por eso yo quisiera iniciar hoy haciendo memoria de un poema plegaria de Fiorenza. Mi madre fue una mujer de la tribu errante. Padeció la esclavitud en Egipto. Entonces se dirigió al Dios de nuestras madres, Sara, Agar, Rebeca, Raquel, Lía. Alabado sea Dios, que escucha por siempre. Mi madre fue guerrera, juez, ramera. Dios la llamaba de vez en cuando para salvar y liberar a su gente. Miriam, Jael, Débora, Judith, Tamar. Alabado sea Dios, que salva por siempre. Mi madre fue una Galilea, tuvo un hijo maravilloso, que fue perseguido, odiado y ejecutado. María, madre de todas las penas, madre de todas nosotras. Alabado sea Dios, que da fuerza por siempre. Mi madre fue una testigo de la resurrección de Cristo, la apóstol de los apóstoles, rechazada, olvidada, proclamada prostituta, María de Magdala, vanguardia de la iglesia de las mujeres. Alabado sea Dios, que vive por siempre. Mi madre fue apóstol, profeta, fundadora y maestra, llamada al discipulado de iguales, dotada de poder por el Dios. Marta, Febe, Junia, Priscila, Mirta, Ninfa, Tecla, Juana. Alabado sea Dios, que llama por siempre. Mi madre fue una mujer cristiana llena de fe, una mística, una mártir, una santa, una mujer compasiva, una mujer nativa americana, una esclava negra, una inmigrante pobre. Digamos con ella, en cada generación, alabado sea Dios que nos representa a todas nosotras. Y en ese grupo de 35 mujeres estábamos todas, las de hoy y las de siempre. Éramos las mismas y maravillosamente distintas, plurales. El grupo estaba conformado por mujeres indígenas, latinas, europeas. Hablábamos en distintas lenguas y la fuerza de la palabra era la misma, un todo repleto de sinfonías. Éramos creyentes, religiosas, laicas, madres, hijas. Había científicas, expertas en urbanismo, líderes comunitarias, poetas y todas, sin excepción, profetas. Algunas traían el territorio pegado a la piel. Otras venían de estudiar los desafíos. Podían aportar desde la ciencia o desde la experiencia. Algunas llegaron al sínodo llevando consigo gritos acunados, esperando su espacio para retumbar. Otras estaban curtidas en el arte de la serenidad que se aprende en dosis de paciencia y resistencia. El camino sinodal no solo significa caminar juntos. Un padre sinodal dijo que la sinodalidad supone también discernir y decidir juntos. Es un proceso y es un proceso hasta generar ese nosotros eclesial. Y esto supone también escuchar la voz de las mujeres, el que también ellas puedan ser consultadas y la participación
de cada una en la toma de decisiones desde su sensibilidad, sus criterios, su visión. Es un derecho y no un favor que se le concede a la mujer el poder participar más plenamente en la vida y en el liderazgo de la Iglesia. El camino sinodal y también esa nueva forma de ser Iglesia implica una vuelta a las fuentes, al Evangelio, a Jesús, para poder recuperar ese espacio de dignidad dado por Jesús a las mujeres. Recuerdo perfectamente que la primera intervención en labios de mujer nos llegó desde la Amazonía peruana. La primera en hablar en la asamblea sinodal fue Zuli, y ella nos invitó a la escucha. Y su intuición se convirtió en el alma del proceso sinodal. Desde entonces todos también experimentamos que solo la escucha conduce a la conversión. Después vinieron otras voces que hablaron de la necesidad de una profunda conversión en la Iglesia, voces de mujeres que se plantaron frente a la necesidad de reformas de fondo, que insistieron en la necesidad de abandonar los esquemas y los estilos clericales y de situarnos desde nuevas y más significativas relacionalidades. Hubo voces que nos recordaron, que evidenciaron que la mujer se sitúa en la frontera, al margen, junto a los pobres. Hubo voces que denunciaron que no podemos ser tenidas en cuenta solo como mano de obra, o que no podemos estar solo para llenar vacíos pastorales. Voces que clamaron por reconocimiento, por valoración, por respeto, que reivindicaron para la mujer espacios, participación, nuevas y más significativas ministerialidades. Voces que se unieron a ese grito callado, silenciado de tantas mujeres en el territorio que plantaron denuncia frente a sistemas económicos extractivistas y tantos flagelos que hieren y que desangran la Amazonía. Voces que hablaron de la mujer como guardiana de la vida, que hablaron de la tan necesaria conversión ecológica y que nos invitaron a todos a ser aliados de los pueblos en la defensa de la dignidad, de la tierra y de la cultura. Voces que nos invitaron a no dejar solo al Papa Francisco, a subirnos a la barca y a remar con él en la misma dirección para hacer posible la tan anhelada transformación. Voces de mujeres que hablaron de lo urbano, de lo rural, de la necesidad de salvaguardar el agua y de generar educación inculturada, bilingüe. Tan diversas voces y un solo clamor. La palabra pronunciada por este grupo de 35 mujeres siempre fue palabra habitada y llegó para recordarnos, por ejemplo, que las mujeres indígenas son espiritualidad, son fuerza revitalizadora. Alguna dijo que el auténtico compromiso se forja en vientre de mujer, porque solo a las mujeres nos duele lo que viven los pueblos indígenas. Ella decía, si la tierra sufre, nosotras sufrimos. Las mujeres que participamos en el sínodo aportamos un nuevo estilo relacional, y ese nuevo estilo es más espiritual y profundo, un estilo más inclusivo y plural, más capaz también de verdad y de riesgo, más osado, pero más reverente frente a la vida que surge de los pueblos. Este grupo de 35 mujeres se empeñó en abrir horizontes y no permitió que el miedo las paralizara, que el peso de lo institucional acorralara el espíritu del que ellas se sabían portadoras. Ellas acunaron el espíritu
y se dejaron conducir por Él. Ellas, como un todo, fueron sacramento de comunión. Sus narrativas, sus gestos, la fuerza de su testimonio se convirtió en un lenguaje elocuente que le dio caudal a ese río que aún hoy no para de fluir. Aún hoy, en esta fase post-sinodal, ellas, mis compañeras de camino, van trenzando la vida en este tiempo complejo, tiempo de pandemia. Siguen acompañando a las comunidades por el río, sosteniendo la esperanza, manteniendo la itinerancia, curando, avivando el fuego para que el alimento alcance para todos. Ellas siguen gestando la reflexión, movilizando las bases, participando en los procesos de red que se viven en el territorio. Algunas escriben, todas participan, las hay denunciando ante organismos internacionales tantos flagelos a los derechos humanos. Ellas, como las primeras, como las de todos los tiempos, son vientre, origen, osadía y resistencia. Son grito y parresía que aproxima la hora. Son buena noticia. La voz de estas 35 mujeres resonó con fuerza y credibilidad. El espíritu, la Ruá, se abrió espacio por el aula sinodal en labios de mujer. Ellas eran portadoras de las más de 88.000 voces que habían resonado en la fase presinodal, muchas de ellas, voz también de mujer. La verdad, hubo mucha acogida en el sínodo y valoración del aporte femenino. Incluso el clamor del que éramos portadoras las mujeres resonó también en labios de muchos varones. Muchos dedicaron sus 4 minutos a pedir más participación para la mujer, a denunciar los flagelos de las que tantas son víctimas en la Amazonía, la trata, el narcotráfico, la falta de oportunidades. Y otros muchos hicieron suyo el clamor por nuevas ministerialidades, incluido el diaconado femenino. Muchos esperábamos que este sínodo abriría la puerta al voto de la mujer en las instancias sinodales. Eso no ocurrió. El parto del tiempo marcará la hora. Este sínodo produjo cambios de fondo, cambios significativos. Desde ese lugar en el que yo estuve situada, pude constatar la importancia del método sinodal. Y creo que ahí se gestó un cambio. La escucha se ancló como lo fundamental. La construcción colectiva como el motor que genera la transformación. El discernimiento como la actitud para jalonar ese impulso que nos da el Espíritu. Un sínodo con una participación tan significativa de mujeres ya no da marcha atrás. Cada vez serán más mujeres en esas y otras instancias eclesiales. Cada vez su voz resonará con más fuerza. El espíritu sinodal al que estamos abocados supone la participación de la mujer en los espacios y en las estructuras de la Iglesia, en el discernimiento y en la toma de decisiones. Pero aún quedan muchos retos. La Iglesia tiene rostro de mujer. Nuestras asambleas, los grupos parroquiales, las celebraciones litúrgicas, los ministerios apostólicos de nuestras comunidades, la calidad de la reflexión y la calidez de la entrega de nuestra Iglesia se teje tantas y tan mayoritariamente en el vientre de las mujeres. Una Iglesia femenina tiene la fuerza de la fecundidad, esa que le viene dada por la Ruá.
tenemos muchos y muy variados retos. El primero es que se sigue necesitando una transformación interior que nos permita valorar el aporte que tanto varones como mujeres tenemos para dar en el tejido eclesial. Es necesario que repensemos la estructura ministerial de toda la iglesia y que pensemos la mujer que puede aportar, dado lo que es, sus sensibilidades, sus criterios, su modo de ser y situarse. Se hace necesario pues que como iglesia se reconozca la misión de la mujer al interior de la comunidad eclesial, el aporte femenino, y esto nos exigirá repensar las estructuras pastorales, las estructuras de gobierno y de liderazgo eclesial. Es necesario que nos reeduquemos, que desaprendamos para aprender algo nuevo, sobre todo un nuevo estilo de relacionarnos y de situarnos ante la historia y ante la realidad. Y eso nos supondrá purificar las relaciones. Es decir, tenemos que hacer el camino de la tan necesaria conversión sinodal. Nos surge también un lenguaje nuevo, capaz de dignificar, de incluir, de generar participación, que podamos desde donde estamos apostar por esas teologías emergentes, encarnadas, capaces de hacer eco de la palabra, capaces de abrirle camino a la vida. Que en sus narrativas esas teologías puedan incluir la realidad, la casa común, esos nuevos modos de relación a las que estamos llamados. Debemos incentivar y fortalecer la participación de la mujer en ese liderazgo compartido en todos los escenarios eclesiales. Y que podamos garantizar espacios cada vez más significativos, más relevantes en el área formativa también, teológica, catequética, litúrgica, política. Y ojalá sería un ideal que más mujeres pudieran contribuir en la formación de los varones que se preparan para servicios y ministerios en nuestra iglesia. Y claro, urge, es necesario, está pendiente que se pueda retomar la reflexión teológica sobre el diaconado de la mujer en la perspectiva de aquello que nos aporta el Concilio Vaticano II. De la escucha de la realidad amazónica y del anhelo de los pueblos amazónicos en este sínodo, lo que surge es una llamada a una nueva ministerialidad eclesial que pueda ser original y que reconozca el valor que la mujer ya tiene. Una iglesia que late al ritmo de lo femenino es una iglesia en la que hay lugar para todos. Es una iglesia que privilegia el cuidado de toda forma de vida, en la que se tiende naturalmente a levantar al caído, a curar las heridas, una iglesia samaritana que reparte el pan, que reparte la palabra y donde se tejen relaciones de solidaridad, compasión y cercanía. Una iglesia femenina es una iglesia en la que se proclama el Evangelio para iluminar la vida y se contempla a Jesús. Y entonces, desde esa contemplación de Jesús, el vínculo, la relación se establece muchísimo más allá de lo jerárquico y lo funcional en ese espacio existencial que llamamos comunidad y en el que todos nos reconocemos humanos y hermanos. En una iglesia con rostro femenino se reconoce que la fecundidad, la posibilidad del futuro, es fruto de la gracia, de la acción del Espíritu, único capaz de hacer nuevas todas las cosas. Y en una iglesia así, nos reunimos, nos encontramos para hacer memoria y para actualizar el compromiso que tenemos de llevar y comunicar el mensaje de Jesús desde esa conciencia de que somos enviados.
La manera de afrontar estos retos, este momento de la historia, es a través de la red, de la participación, del trabajo con otros, de la conciencia de que somos más cuando somos en comunión, cuando somos en participación, cuando somos en sinodalidad. A todos nosotros nos corresponde entonces seguir trabajando por una mesa grande y redonda en la que nos sintamos hermanos y ninguna burocracia ni clericalismo le haga sombra a la presencia y a la acción de un Dios que sin distingo de género nos llama a lo insospechado de su reino, nos llama al amor hasta el extremo, a la entrega incondicional de la vida, para que en la mesa de todos haya pan y nadie caiga en la tentación de sentirse superior a los demás. Por eso, para terminar este espacio de encuentro y reflexión al que nos está invitando el Boston College hoy, yo quisiera regalarles una palabra que considero que es fundamental en un proceso sinodal y que se acuna en el vientre de las mujeres. Es la palabra escucha. Y quisiera terminar regalándoles este poema. Escucha. Me siento impotente para definirte. Solo sé que eres últimamente mi más fiel compañera. Me gustas, me seduces, te creo. Eres sumamente poderosa. En ti se acuna lo fundamental y por tu causa crezco menguando. A tu abrigo me siento discípula, una incorregible aprendiz. Los expertos me enseñaron que tú conduces a la conversión y la lección me supuso lágrimas. Desde entonces no quiero que te vayas. Te creo más que a todas las palabras, los tratados, los monólogos o los discursos. Cuando tú estás, el otro existe. Tú validas su existencia. A tu ritmo, la verdad se construye en el arte de lo común. Junto a ti, el silencio es sonoro y el tiempo de la espera y lo gratuito es el de la promesa y la alianza. Gracias a ti, mis amigos adquieren rostro, tienen historia. Sus relatos me habitan y me transforman. Porque existes, la realidad no para de resonar y en ella la voz del Espíritu invitándome a discernir. Escucha, por favor no te vayas, aunque me robes otra lágrima, quédate. Que podamos seguir haciendo el camino de la sinodalidad con la conciencia de que todos tenemos una misión fundamental en la construcción del tejido eclesial, que todos somos misión, que todos somos reino.